Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 14. Estamos hoy cerrando esta segunda serie del libro de Apocalipsis, basada en un culto celestial, la adoración sublime en el templo, en el cual Jesucristo, el Cordero vencedor, recibe toda la adoración y recibe todo el reconocimiento por su dignidad como Creador y como Redentor. Dos aspectos centrales de la revelación que se nos resumen o se nos concretan en la obra perfecta de Jesucristo. Y el texto de hoy dice: los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Versículo anterior habíamos visto a los ángeles participando. Capítulo 4 y capítulo 5 es un culto celestial. Nosotros hemos podido presenciar junto al apóstol Juan un culto sublime celestial que tiene todos los componentes de una liturgia ordenada, de una liturgia reverente, de una liturgia que se le tributa a Jesucristo, el Cordero de Dios. Hemos visto en los capítulos 4 y 5 una liturgia sublime, con coros, con voces, una liturgia antifonal, coros responsivos, momentos de meditación, silencios, prédicas, invocaciones, oraciones. Y estamos llegando hoy al cierre de esa liturgia. Y esa liturgia previa a la apertura de los sellos se cierra con una de las palabras más usadas y abusadas de la Biblia. Amén. Es uno de los términos que más se ha usado en el pueblo evangélico últimamente y del cual más se ha abusado. Es un mensaje, es una palabra que para muchos de nosotros significa que así sea, o que para muchos significa lo recibo, lo acepto, lo creo. Pero que ese término que viene del arameo tiene mucho más sentido y propósito que un simple estoy de acuerdo, o lo recibo, o acepto lo que se ha dicho. El término hebreo, el término amén en la Biblia no es muy común. Y yo quiero que para el cierre de esta liturgia, de este culto sublime en el cielo, nosotros meditemos en eso. Porque la palabra final que se va a decir en este culto celestial es amén. Se cierra el culto así. Es como una especie de doxología y luego un cierre final con una palabra que cierra, que sintetiza todo este culto de 2 capítulos, 5 y 6 de Apocalipsis. Amén. Nehemías capítulo 8, versículo 6 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Es muy probable que a partir de hoy nosotros tengamos que tener mucho más cuidado con el uso de ese término. Es probable que a partir de hoy tengamos que dejar de usar ese término, como lo hemos usado abusivamente en muchas oportunidades. Es probable que cuando usemos ese término tengamos que meditar más en lo que hacemos. Porque el término amén tiene una connotación mucho más amplia que lo que nosotros hemos pensado. Y yo quiero que pensemos en 3 usos que se le va a dar el término amén en la Biblia. 3 usos o 3 grupos o 3 personas que lo usan, especialmente en este libro de Apocalipsis. Y la primera persona que lo va a usar aquí en este culto es Dios mismo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 14 dice: los 4 seres vivientes decían amén. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? Lo hemos repetido ya lo sabemos. No son 4 ángeles ni arcángeles, ni son 4 representantes de la creación,
sino que estos 4 seres vivientes, lo hemos dicho, representan el mismo evangelio. Es decir, la verdad escrita, la verdad preservada de Dios, es decir, Cristo mismo. Es algo así como si escucháramos a Cristo mismo diciendo, amén. ¿Y quién es Cristo? El autor, creador, redentor, creador de nuestra salvación, el que oficia y cumple todas las promesas de Dios. Entonces, escuchar a Jesús representado a través del Evangelio o a través de los 4 seres vivientes al final de este culto diciendo amén, lo que nos recuerda a nosotros es que Cristo es el amén. Es decir, para Cristo amén no es un término, para Cristo amén es un aspecto de su carácter, es una perfección, es un atributo, es decir, Cristo es el amén de Dios. Cristo es el fin de Dios en su revelación. Es decir, la historia tiene comienzo y tiene final por el amén. Porque Él es el autor de la redención. Porque Él es el origen de toda la verdad. Él es la verdad en sí mismo. Él es el final de todo lo que se ha revelado. Y por eso Cristo mismo, representado por los 4 evangelios, o representado por los 4 aspectos del evangelio, dice amén. Es decir, se terminó esta adoración sublime. Se cierran los 2 aspectos de la creación y la redención, donde Cristo es el contenido y se va a proceder a la apertura de los sellos, los misteriosos sellos, que nos han tenido en vilo por 2 capítulos. Todos expectantes, ¿qué dicen los sellos? ¿Quién puede desatarlos? ¿Quién puede revelarlos? Y Cristo dice, amén. Yo soy el amén de Dios. Yo soy el que tengo la verdad de Dios. Yo soy el sí de Dios. El que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo soy el que tengo la autoridad. Yo soy el que consumo la historia, soy yo, amén. Cuando Cristo dice amén, lo que está diciendo es todo se resume en mí. Yo soy el todo de la historia, yo soy el centro de la historia, soy el origen de la historia y soy el creador, soy el garante de todas las promesas del pacto. No hay promesa en la Escritura que no tenga como garante, como autor, como consumador, como testador a Cristo mismo. Yo soy, amén. Cuando los 4 seres vivientes en este final, en este cierre, en este epílogo del culto, dicen amén, lo que están diciendo es todo lo que se ha dicho, lo va a cumplir Jesucristo. Es una de las verdades más extraordinarias. Eso no lo podemos decir nosotros. Eso solo lo puede decir nuestro Señor. Solo Él puede decir amén. Yo soy el todo de la historia. Yo soy el centro. Yo soy el cumplidor del pacto. Yo soy la garantía de la redención. El pacto eterno de redención que está presente en toda la Escritura y que se honra de manera sublime en este culto celestial, tiene sentido por el contenido de ese pacto que es Jesucristo. Es decir, sin Cristo que es el amén, no hay pacto de redención. Sin Cristo que es el amén, no hay promesas. Y si hubiesen, no hay garantías. Sin Cristo, el cumplidor de toda la historia de la redención, no hay culto celestial, no hay adoración sublime y no hay cierre de ese culto final. ¡Qué cosa más extraordinaria! Nosotros pensamos que amén es simplemente un término como gracias u hola, que lo pudiésemos usar con facilidad. Pero en la Biblia pocas veces Dios mismo lo usa, refiriéndose a sí mismo y diciendo, yo soy el amén. Es decir, todo descansa en mí. Todo tiene sentido en mí.
La vida de ustedes, la historia de la redención, solo tiene sentido en mí, dice Jesucristo. Yo soy la verdad de todo. Yo soy la razón de todo. Yo soy el que eternamente dispuse todas las promesas y absolutamente todas tendrán cumplimiento. ¿Recuerdan otro texto cuando la Biblia dice que Jesús dice, yo soy el sí a todas las promesas? Yo digo sí y se cumplen. Nosotros somos ilusos al pensar o presumir que por algunas pequeñas acciones como una oración o un tiempo de ayuno podemos torcer la voluntad de Dios para que alguna promesa venga a nuestro favor. Somos tan ilusos al pensar que con algún acto de manipulación como lágrimas o súplicas podemos hacer que Dios voltee la balanza a beneficio nuestro en algún sentido. Eso es la necedad nuestra, porque no hemos entendido que el amén, es decir, el cumplimiento de toda su palabra se llama Cristo. Que tú no puedes hacer absolutamente nada para cambiar la balanza, para inclinarla a tu favor. La Biblia dice que no podemos hacer nada ni siquiera para nuestro propio bien, mucho menos con relación a las disposiciones eternas de nuestro Dios. Apocalipsis 1, 6 y 8 dice, y Él nos hizo para Él reyes y sacerdotes, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y luego en Apocalipsis 7, 12 dice, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 19:4 dice, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Los 4 seres vivientes representan al Evangelio. Dios mismo, Cristo mismo dice, yo soy el amén. Él no tiene que usar ese término para corroborar algo. Él lo hace para autenticarse a sí mismo, para validar las promesas que Él ha dado y para cerrar la historia de la redención. Por eso el texto dice, y decían, amén. Es decir, yo soy el autor. El primer término, amén, en la Biblia, como yo quiero presentarlo hoy, lo va a decir el autor. Cristo es el autor. Cristo es el autor de la historia, Cristo es el autor de la redención, Cristo es el autor del Evangelio, es el dueño absoluto de todas las promesas, y Él dice a todo lo que Él ha escrito, amén. Es como su firma. Amén, cuando es usado por Cristo, es como la firma, es como el sello. Es como cuando un documento para que tenga validez necesita una firma o un sello. ¿Cuál es la firma que valida la palabra de Dios? La firma de Cristo. ¿Cuál es el sello que autentica la verdad de Dios? Cristo mismo con su sangre. Las promesas en Cristo son sí, amén. Y las sella con su propia sangre. Con su propia vida autentica las verdades de Dios y todas son sí y amén. Es decir, el primer uso de este concepto es el uso que Dios le da para firmar, para sellar, para autenticar su mensaje. Ahora, no es desconocido que junto a este amén, que es el sello del culto, el sello de la adoración y el sello de la historia de la redención, se esté hablando ni nada más ni nada menos que de un libro con 7 sellos. Siendo que el sello de ese libro, ¿quién es? Cristo mismo. ¿Quién es el que ha sellado su libro y quién es el que tiene poder para abrirlo? Cristo, con su sangre nos ha redimido para ti. Pudiéramos decirlo de otra manera para ser más entendible. Con tu sangre nos has sellado
para ti. O con tu sangre nos has garantizado que pertenecemos a ti. Y Jesús con su sangre garantiza, autentica, concluye, valida lo que Él mismo es y lo que Él mismo ha hecho. Él es el Amén. Romanos 9:5 dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora recordemos que la palabra de Dios, si bien es cierto es mensaje de buena nueva, también es mensaje de juicio. Es decir, que el Amén, que es Cristo, garantiza que se van a cumplir las bendiciones del pacto, pero garantiza también que se van a cumplir las maldiciones del pacto. Amén. Cuando Él sella, amén, valida con su sangre, autentica la historia, lo que Él está diciendo, todo lo que está escrito en este libro es verdad y todo se cumplirá. Es decir, un aspecto del uso del término amén en la Biblia es imprecatorio, es decir, es judicial. Tiene que ver con sentencia de juicio. Por eso no debemos ser tan ligeros para decir amén. Porque uno de los aspectos del término amén es judicial. Viene juicio para los incrédulos. Viene destrucción. Dios está enfurecido con ellos y los destruirá porque Él es el amén de Dios, el sí de Dios, el que ratifica todas las promesas que se han dado en la Escritura. Deuteronomio 27, 15 al 26. Dice así: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervertiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Es decir, amén se usaba como cuando se firma una sentencia en un tribunal. Nosotros sabemos que cuando un juez en una sala de juicio dictamina la sentencia después de escuchar las partes y ver las pruebas y los testigos y todos los alegatos, el cierre donde no se puede alterar o donde no se puede apelar es cuando el juez dice sentencia aprobada. Cuando toca con su martillo en la mesa o su escritorio, sentencia aprobada. Es decir, amén. Interesante lo que estamos viendo. Porque cuando Dios dice amén, lo que nosotros debemos hacer es temblar. No es una muletilla. No es un término común del diario vivir de los cristianos.
Es un término que describe el carácter justo, verdadero y recto de Dios. Y cuando Él dice amén, es como ese gran juez cuando dictamina y tenemos que temblar ante su presencia. Por eso cuando en este culto se cierra y los 4 seres vivientes dicen amén, ¿cómo responden los 24 ancianos que representan los redimidos? Hubiéramos sido nosotros, quizás hubiéramos dicho amén y amén. Pero los 24 ancianos no se atreven a proferir palabras. Ellos sencillamente se postran, porque tiemblan ante la presencia de quien es digno de abrir el libro, porque tiemblan ante la presencia del Creador y Redentor, y porque no pueden sostenerse en pie en su presencia. Y ese es el segundo sentido del término amén. Primero, el amén que viene de Cristo, el autor, y segundo, el amén de los salvos. ¿Cuál es el amén de los salvos? El amén de los redimidos. Porque a nosotros también se nos ordena decir amén. No es que no lo podamos usar. Lo que no podemos es usarlo de manera irresponsable. ¿Sí? Cualquiera en la calle nos dice Dios te bendiga, ¿y cómo le decimos? Cualquiera en la calle nos dice que te vaya bien, y le decimos amén. Cualquiera nos dice bendiciones y amén. Y ese es un uso abusivo, ignorante del término bíblico que hace parte de una celebración solemne de adoración, que hace parte del cierre de una doxología, o que hace parte del cierre de un culto. Cuando se cierra una adoración al Dios soberano, los creyentes responden. No pueden quedar pasivos. Cuando se termina una doxología, los creyentes no pueden quedar pasivos. Tienen que responder. ¿Cómo responden? Responden con un término y responden con postración. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Es muy interesante lo que el texto nos narra aquí de estos 24 ancianos, postrándose. ¿Quién les ha dicho que se postren? ¿Alguien les dio la orden? ¿El director del culto les dijo por favor de rodillas? ¿Quién les indica, quién les invita, quién les convoca a postrarse? Que realmente era postrarse hasta poner el rostro en tierra. No era simplemente hincarse o estar de rodillas, era una postración que implicaba reverencia, sumisión total, devoción total y entrega total. Y generalmente en el Oriente las personas se inclinaban así solamente ante quien era supremamente superior a ellos. Es decir, ante un rey, o ante un juez, o ante un Dios. Ante nadie más se podían postrar ellos. Ante otros se inclinaban un poco, hacían reverencia, pero este acto de postración que está diciendo aquí, que es inclinarse delante de otro hasta tocar con el rostro o con la frente la tierra, era exclusivo para reyes, para jueces o para dioses. ¿Qué es lo que están diciendo los 24 ancianos? Estamos ante nuestro único y soberano Rey. Estamos ante nuestro Señor absoluto, que es el único capaz de dictaminar judicialmente la sentencia de nuestras vidas, y estamos ante nuestro verdadero Dios. Es decir, inclinarse y decir amén en este sentido es reconocer el juicio justo de Dios sobre sus vidas. No era que te vaya bien, amén. No, estamos ante quien dictamina el destino de nuestras vidas. Y si Él nos manda al infierno, ¿qué tenemos que decir? Amén. Él quiso así. Él lo determinó, no se puede apelar. Y si Él nos manda al cielo, ¿qué tenemos que decir? Amén. Yo no hice nada para merecerlo. Él lo quiso así. Gracia inmerecida. Amén.
¿Me hago entender? Es decir, no era un término de uso común de los creyentes. No hacía parte del léxico diario en las relaciones. Era un término exclusivo para el culto, exclusivo para la adoración, exclusivo para reverenciar y decir, Señor, ni modo, si tú lo dices, no tengo opción. Hay jueces o hay abogados o hay instancias en las cuales nosotros podemos apelar. Nuestra justicia ordinaria tiene previstas instancias en las cuales debemos ser escuchados, hay testigos, hay pruebas, hay defensa y es legítimo. Pero llega un momento en los juicios aún civiles en los que ya no hay apelación. Hay periodos y dicen cuando uno está expuesto a un juicio, le dice, mire, tiene tanto tiempo para presentar sus pruebas o su defensa. ¿Sí? Tiene tiempo para los alegatos, va a ser escuchado debidamente. Hay tiempos, pero luego se cierran esos tiempos. Y cuando se cierran no hay apelación. Listo, eso es la justicia ordinaria. Nos da tiempos, pero llega un momento en el que no hay apelación. Yo les pregunto, ¿la justicia de nuestro Dios nos permite apelación? ¿Hay tiempos, hay momentos para nuestros alegatos? ¿Pudiéramos en una sala de juicio, pensando en el juicio de Dios, presentar nuestras pruebas? Señor, deja un momento, tengo pruebas, tengo testigos. ¿Alguien vio, escuchó, quiere defenderme? ¿Pudiéramos apelar en el juicio de Dios? La respuesta es no. Porque si nosotros apeláramos en el juicio de Dios, estaríamos diciendo que el juicio no es justo y que el juez no es supremo y absoluto. Y como nuestro juez, que se llama el Cordero Vencedor, Jesucristo, es juez absoluto, su juicio es justo, no hay apelación, en absoluto. Si Él dice, tú eres un pecador, ¿qué tenemos que decir? Amén. Si Él dice, merece la condenación, estás destituido, ¿qué podemos decir todos? Amén. No hay tiempo para balbucear, para decir, un momento, por favor, no he sido escuchado. A ver, por favor, aquí tengo mi abogado. No hay lugar para eso. En el tribunal de Dios, lo único que podemos decir es, amén. Es decir, esa es la sentencia, eso fue lo que se dictaminó y yo no tengo opción para apelar, para cuestionar o para tener duda. Ahora, si nuestro santo y justo Dios, en ese tribunal supremo, en ese culto celestial, Él dice, yo pagué por él o por ella, ¿qué podemos decir? Amén. No podemos decir nada más. Nosotros no tenemos otra opción allá a decir, no, Señor, es que yo también hice algo. Recuérdate que yo creí y yo hice obras y yo ofrendaba y yo colaboré, Señor, yo también puse algo de mi parte. Si eso hiciera un redimido en la presencia de Dios, está demostrando que no fue salvo por gracia. Y si no fue salvo por gracia, las puertas del cielo están cerradas para él. Porque los únicos que serán salvos será exclusivamente por gracia. Amén. Si usted está acumulando obras, si usted está sumando acciones y llevando un registro de las mismas, para decir el día que Dios me pregunte, ¿por qué crees que yo te voy a dejar entrar al cielo? Yo le voy a decir, Señor, porque yo creí, porque yo memoricé, porque yo defendí tu doctrina. Lo único que espera es la sentencia del Señor, maldito al fuego eterno. Porque lo único que vamos a escuchar allá en el cielo es quiénes son los que van al infierno y quiénes son los que van al cielo. Y la única palabra que atinaremos a decir es, aceptamos el veredicto.
Amén, lo aceptamos. Amén, aceptamos. Eso que se ha acabado de decir es absoluto. Eso que se ha dicho es absoluto, yo lo acepto, sea para el cielo, sea para el infierno, sea para la vida, sea para la muerte, sea para la salud o para la prosperidad, yo lo acepto, viene de Dios. ¿Cómo apelarlo? ¿Cómo ponerlo en duda? Por eso los salvos en la presencia del Señor se postran y dicen amén. Es decir, aceptamos el juicio de Dios. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros aceptar la disciplina? Estábamos viendo hoy. ¿Cuánto nos cuesta aceptar las decisiones soberanas de un Estado o de una iglesia? ¿Cuánto cuestionamos las decisiones de nuestros padres? No estamos dispuestos a decir, así es. Estamos dispuestos a cuestionar. Hay una decisión del gobierno y el pueblo se levanta. Hay una decisión de las autoridades y nos levantamos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para aceptar. Sin embargo, en el cielo y en la presencia del Señor tendremos que aceptar. Y nuestro único acto de aceptación va a ser amén y postrarnos delante de Él. Y los impíos que van a ser condenados también tendrán que inclinarse y decir amén, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Los incrédulos, si nunca se han postrado ante Dios, lo harán en el momento del juicio, cuando les diga el Señor, malditos al fuego eterno, y ellos se inclinarán ante Él. Y dirán, amén. Es decir, aceptamos el veredicto, sin vacilaciones. Apocalipsis 19:10 dice, y me postré a sus pies para adorarle. Y Él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muchos de nosotros pensamos que si alguien nos dice que te vaya bien, le tenemos que responder amén. Dile gracias. Ha tenido un buen deseo para ti. Dile gracias. Si alguien te dice que tengas un día hermoso, gracias. No le digas amén. Porque Él no habló de parte de Dios. Porque Él no habló judicialmente. Porque Él no habló de parte del Evangelio. Y porque amén es un concepto reservado para la adoración pública a nuestro Dios. Por eso cuando nosotros oramos decimos amén. Es decir, todo eso que oramos, todo eso que dijimos o pedimos, solo nos lo podrá conceder nuestro Señor. Si Él quiere. Y si no quiere, no nos lo concede. Amén. Cuando el culto se termina y decimos amén, lo que estamos diciendo es, todo lo que hicimos fue ofrecido para Dios. Y nuestra vida está en las manos de Él. Y si a Él le place, nos va a guardar. Y si no le place, no nos va a guardar. Si a Él le place, nos va a bendecir. Y si a Él no le place, no nos va a bendecir. Amén. Es decir, que sea lo que Él determine, nosotros aceptamos. Nosotros nos sometemos. Nosotros nos inclinamos. Por eso hay que pensar si estamos dispuestos a someternos. Porque yo puedo decir amén al final del culto y salir a hacer mi propia voluntad. Es decir, era mejor haber dicho gracias. Yo puedo decir amén y estar rebeldemente empecinado a hacer mi propia voluntad y no la voluntad del Señor. Entonces no debiera decir amén. Por eso les digo, piénsenlo 2 veces. Porque nosotros seremos responsables de lo que digamos y de nuestras actuaciones. Cuando Jesús dice amén, es yo soy el autor
y sellé este pacto, este libro con sangre, y lo cumpliré. Pero cuando los salvos dicen amén, lo que están diciendo es, aceptamos todo. No vamos a interponer nada porque es perdido. Aceptamos las decisiones de nuestro Dios. Aceptamos las disposiciones de este pacto. Por eso cuando leemos la palabra, podemos decir amén. Pero ¿quiénes son los únicos que pueden decir así? Los creyentes. Los creyentes son los únicos que pueden decir amén porque ellos saben que quieran o no quieran, se tienen que someter a las disposiciones de la palabra del Señor. Que entiendan o no, les guste o no, les convenga o no, Dios va a cumplir su palabra. Y decimos, amén. El amén de Cristo es, yo soy el autor, yo lo cumplo. El amén del creyente es, aceptamos las disposiciones, nos sometemos a lo que Dios dispuso. Si Él ha tenido a bien salvarnos, ¡qué bendición! Nosotros no hemos hecho nada para salvarnos, ni antes, ni durante, ni después. Lo único que hemos hecho todos los días, aún hoy, es mérito para condenarnos. Porque la mayoría de nuestras acciones son pecaminosas. Y las que no son pecaminosas son fariseas, abominables. Yo no puedo decir, hermano, tú eres un buen creyente, amén. No, soy buen creyente. Soy mal creyente. De hecho, no soy creyente, soy incrédulo. Es Cristo el que me hace creer y confiar en su palabra. Y hay un tercer grupo que en este culto celestial participa y dice, amén. Y son los ángeles. Los ángeles que participan de este culto, y lo hemos visto, y han participado en la historia de la redención, también dicen amén. Cuando ellos dicen amén, no lo dicen como autores, porque el único autor es Cristo. No lo dicen como beneficiarios, porque los únicos beneficiarios son los creyentes. Ellos lo dicen como testigos. Estamos en una sala de juicio. Hay una corte celestial que está dictaminando sentencia en este culto. Y en ese culto, donde Cristo dice amén, los creyentes dicen amén, los ángeles dicen amén. Somos testigos. ¿Desde cuándo los ángeles son testigos del plan de redención? Desde que fueron creados. Fueron creados para ser testigos a favor de los que son herederos de la vida eterna. Los ángeles nunca han sido ni nunca serán beneficiarios de la redención. Pero ellos siempre han sido testigos, porque son mensajeros. Fueron creados para ser mensajeros. Fueron creados para ser testigos. Fueron creados para llevar recados y cumplir propósitos a favor de los redimidos. No son objeto de adoración, pero ellos son testigos, que cada vez que el Cordero habla, se cumple lo que Él habla. Que cada vez que se da un edicto o una sentencia o un veredicto, eso es real. ¿Y qué dicen los ángeles? Amén. Somos testigos. No ha habido un juicio que este juez haya determinado que haya sido injusto. Todos los juicios de Él son verdaderos. Todas sus palabras son veraces. Todos los mensajes que Él ha mandado se han cumplido. Y los ángeles dicen, amén. Somos testigos elocuentes, celestiales, de que todas las disposiciones de este pacto se han cumplido. Ahora, ¿quién es mejor para atestiguar que los ángeles? Jesucristo es Dios, pero los ángeles han presenciado todos los mensajes. Los ángeles estuvieron presentes en la creación, estuvieron presentes en el pecado primero, de la primera pareja, estuvieron presentes cuando las promesas de pacto que se dieron a Abraham, a Isaac, a Jacob, estuvieron presentes con los profetas
en todos los mensajes que los profetas dieron? Ellos estuvieron presentes. ¿Alguno de esos mensajes no fue cierto? ¿Alguna de esas promesas no se cumplió? ¿Alguno de esos encargos que los ángeles llevaron después dijeron, ve, qué extraño, nos quedamos esperando y no se cumplió? Los ángeles advirtieron a José que iba a ser padre de un hijo y que tendría que llamarle por nombre Jesús. Los ángeles advirtieron a María que iba a concebir milagrosamente del Espíritu Santo. Los ángeles informaron a los pastores que había nacido en Belén Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Algo no se cumplió? Ha habido un pequeño detalle en toda esa historia de la redención que los ángeles pudieran decir, un momento, esto no se cumplió. Por el contrario, legalmente, justamente, todo se ha cumplido y los ángeles lo único que pueden decir es, amén, somos testigos. Hemos presenciado los detalles, aún las minucias de ese acuerdo, aún los detalles más pequeños o insignificantes de ese pacto, los hemos presenciado, los hemos anunciado y todos, absolutamente todos, se han cumplido. Como emisarios, como mensajeros, como heraldos, somos testigos que todo lo que está diciéndose aquí, todo lo que se ha prometido aquí, es cierto, es verdad, somos testigos. Amén. El amén de los ángeles es el amén de los testigos. El amén de los que validan y ratifican en la historia su cumplimiento. En la historia todo se ha cumplido. No hay nada que haya quedado inconcluso. Es una historia en el cielo y en la tierra, y aún debajo de la tierra, con muchos detalles, con muchos elementos, con muchos contenidos, pero todo se ha cumplido. Por eso en Apocalipsis, más adelante Jesús va a decir, nada ha pasado por alto. No se le puede añadir, no se le puede quitar. Y los ángeles entonan alabanzas al Señor, diciendo, Él es digno. Jesús dice, yo soy digno. Los 24 ancianos dicen, nosotros somos beneficiarios de ese que es digno. Y los ángeles dicen, nos consta, Él es digno. ¿Notan la diferencia? Cristo dice, amén, lo que yo he escrito se cumple. Y los 24 ancianos dicen, amén, somos resultado de esa dignidad, de esa acción judicial de Cristo, de esa acción como Rey y Señor. Y los ángeles dicen, lo hemos presenciado a lo largo de la historia. Amén. Y dirigen sus alabanzas al único digno. Nuevamente el versículo y la sección cierra diciendo, todos se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Es decir, Jesucristo. Y noten esto y ténganlo en su memoria para cuando lleguemos más adelante en los capítulos donde se va a adorar a la bestia y al falso cordero. Y noten si estos tres grupos que adoran al cordero van a participar de la adoración a la bestia. Solo nótenlo más adelante. Noten si luego los 4 seres también se postran ante la bestia. Si los 24 ancianos también se postran ante el falso cordero o este dragón, o si por su parte los ángeles dividen su adoración entre el cordero y la bestia. Solo para que ustedes tengan presente. Pero en este culto celestial terminan todos estos 3 coros al unísono diciendo, amén, al que vive por los siglos de los siglos, sea amén. Ojalá nosotros pudiéramos pensar antes de decir amén. Ojalá nosotros pudiéramos meditar antes. Si se está hablando de Cristo,
si se está hablando de su verdad absoluta, si se está haciendo un acto de adoración para poder responder amén. De lo contrario, digamos gracias. Muchas gracias por desearme un buen día. Gracias por desearme un buen matrimonio. Gracias por desearme que me vaya bien en mi viaje. Gracias. Pero no decir amén, porque nos hacemos responsables de cosas que no son. Y ese amén a la ligera lo dice el impío. Porque al impío tú le dices que te sanes y él dice amén. Porque ese es su buen deseo. Ese es el anhelo de él. Pero él no ora si esa es la voluntad de Dios. Nosotros no podemos decir así, sino orar y decir, Señor, que se haga tu voluntad y que tú nos permitas disponernos a aceptarla. Por eso cuando los cultos públicos que se hacen como actos judiciales se cierran, nosotros decimos amén. Nosotros hemos pensado que el culto es como un jolgorio, o muchos piensan que es como una rochela dedicada para Dios, que es como un bacanal, donde la gente grita, salta, aplaude, llora, se abrazan, saltan, entran, salen. Pero lo que la Biblia describe del culto, y lo pueden corroborar con la configuración del tabernáculo y del templo, y luego de esta escena de los 2 capítulos de Apocalipsis, es que el culto es casi un acto judicial. Es decir, es un acto público donde se dictamina justicia y donde se honra al juez y el contenido del juicio. Por eso toda la participación nuestra en el culto tiene que ser bajo los principios bíblicos. Adoración, reverencia, decencia, orden. No se nos permite entrar y salir. No se nos permite participar desordenadamente. No se nos permite participaciones espontáneas. ¿Por qué? Porque no estamos en una reunión social. Porque no estamos en una reunión de un grado o de un matrimonio. Estamos en una reunión solemne, judicial, donde rendimos tributo al juez, al juicio y a los beneficiarios de ese juicio. Y por eso todos decimos amén. Es probable que para otros nuestro culto sea casi un funeral. Pero la Biblia dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero es probable que el culto que muchos ofrecen a Dios, para Dios sea la peor afrenta. No por su buena disposición, sino por el contenido de su culto, tan desordenado, tan irreverente, tan digno de censura. Pero este culto que hemos presenciado es un culto que propende por la gloria de Dios, por la excelencia del Cordero, centrado únicamente en Cristo, y donde todos los que participan lo hacen con reverencia y decencia, y termina todos diciendo amén. Todo lo que se ha dicho y se ha hecho, y lo que viene a continuación, se cumplirá. Amén. Inclinen su rostro. Amado Señor, dejarnos escuchar tu palabra es gracia tuya, Señor. Dejarnos oír el Evangelio y mostrarnos a Cristo, mostrarnos la esperanza segura que tenemos en ti, es gracias a ti, no por mérito nuestro. Ayudarnos a entender que somos pecadores, merecedores de tu ira, pero que si tú has dictaminado en ese culto sublime, en ese juicio celestial, salvarnos, así lo harás. No por mérito nuestro. Ninguno de nosotros osará ante ti decir: yo merezco ser salvo, o yo hice mérito para ser salvo. Ninguno de nosotros osará ni siquiera levantar su mirada y mirarte a ti. Ninguno podrá apelar, ninguno podrá intervenir, ninguno podrá interrumpir. Lo único que podremos decir es amén,
así es, así se ha dicho, así será, así lo aceptamos. Señor, qué hermosa actitud de sumisión nos recuerdas. Aún en ese término nos recuerdas sumisión y confianza. Nos sometemos a ti porque todo lo que tú haces harás sin apelación. Pero confiamos firmemente que todo lo que haces y harás es justo, es perfecto, es veraz, es estable. Amén. Gracias, Señor, por enseñarnos aún en este elemento del culto. Nos recuerdas que debemos someternos a ti y que debemos confiar en ti. Aún nos recuerdas el Evangelio cuando decimos amén, que es un acto de sumisión reverente, de entrega total a tu voluntad perfecta, pero también es un acto de confianza. Confiamos en ti. Tu palabra es verdad, la aceptamos. Tus disposiciones son seguras, nos sometemos. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos tu palabra y por llevarnos a confiar en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.